Superación de la dicotomía eclesial. En estas horas de la tarde voy a leer un artículo sobre una disputa, un choque ideológico, religioso, que llevó durante muchos años, casi 2000 años, a una forma deliberada de contrariedad entre los cristianos y el imperio papal, el imperio imperial, inclusive el imperio templarios. En el contexto de las naciones, lo eclesial tiene también fronteras, y esas fronteras eclesiales define el civil ser o no ser, papales o imperiales. ¿Qué sucede cuando estos imperios dicen tenemos miles y miles de años, estafándolos, matándolos, llevándolos, paseándolos? Y los pueblos quieren responder a una antítesis de esos propósitos. La dicotomía eclesial en el contexto de la teología va a narrar a grandes rasgos brevemente cómo es que estos tipos fueron desarrollando dentro de la sana teología como un caparazón para de esa manera entrar en la eclesía, tanto cristiana como en la eclesía de la nación, que no es posible permitir en el contexto de las reformas legislativas que ya existen en diferentes lugares de este país, sino que respecta a sostener a cultos que están en contra de la paz, la armonía y la libertad. La doctrina cristiana asume como que Jesucristo predica la humildad, la defensa de los pobres inclusive, y la crítica a los poderosos y el amor al prójimo. Esa crítica de Jesús a los poderosos se refería específicamente a poderes que se fueron desarrollando a lo largo de estos 2000 años, que atentaban contra la integridad natural, tanto eclesiástica como civil, de los seres humanos, como ideales. Esto además del anuncio del reino de Dios, el anuncio del reino de Dios era el cumplimiento de la profecía y del renuevo allí en el cielo, constituyen los valores fundamentales del pensamiento cristiano que trasciende desde sus orígenes hasta la actualidad. Sin embargo, estos principios se informan auténticamente a lo que podríamos llamar el primer cristianismo, el que se desarrolla durante los primeros 3 siglos de nuestra era. Esa fue la época de las comunidades cristianas, de la iglesia, la eclesía, la asamblea democrática, en donde los obispos y los clérigos eran elegidos por los fieles, por lo que adquirían un carácter netamente representativo y a la vez enfrentaban el sufrimiento, el martirio, para intentar mantener intactas las creencias y las enseñanzas transmitidas desde Jesucristo, tanto la solidaridad y la lucha principalmente contra el poder papal, imperial y papal en aquellos tiempos, en tiempos modernos. Luego, circunstancias históricas y políticas hicieron que la Iglesia cristiana se convirtiese en un poder dentro del imperio, que es el problema que se tiene a nivel desarrollo tecnológico, cuando estos imperios desarrollan con poderes universales y constelaciones, poderes que traspasan la mente. Eso hace de que el poder imperial se haga siempre entre el número uno y el número dos en el contexto de Edom, Esaú y Amalecitas, que son terroristas de lo sacro, de lo sagrado. Hemos podido ver de que el imperio papal ha militado durante todos estos años el espiritismo científico, que es un fantasma maravilloso que se enciende con el espíritu y las luces dentro de uno en el lugar más sublime y divino que tiene el ser humano en la mente, y fuimos engañados, fueron engañados muchos durante muchos años. Esa misma estrategia llevada a la tecnología con otros poderes, inclusive aquí en América, hace de que tengamos que volver a circunstancias históricas donde vemos que se filtra la vida íntima
aquel civil, el cívico que intenta desarrollar el sacro a nivel biológico, la neurología, el cerebro. Cuando digo el sacro me estoy refiriendo a todo lo que es el soporte de la columna y la corriente natural que llega hasta el cerebro, en los cuales no pueden permanecer en esos lugares. Y encontramos que el imperio, junto con Quinta Columna, Babilonia, Afganistán, poderes que siguen atravesando la vida de los individuos por estas latitudes, en la iglesia cristiana ya los habíamos enfrentado y podemos repasar cómo fue que se indujeron en las filas del cristianismo. Una de las maneras fue lo que hizo el Edicto de Milán, emitido por Constantino en el año 313. Después el Concilio de Nicea en el año 323. Por medio del primero se proclamó la libertad de culto cristiano, a la vez que Constantino se erigía en protector de la Iglesia, en tanto que por el segundo el concilio se atribuía la jurisdicción suprema en materia doctrinal, y más adelante el decreto de Tesalónica en el año 381, que convierte al cristianismo en una religión oficial del imperio. Y estos hechos fueron parte de un proceso que modificó sustancialmente la esencia del cristianismo, ya que de una religión que cuestionaban al imperio y a los poderosos, de repente pasó a ser un credo oficial del poder y por tanto parte indisoluble de este. Si nosotros vemos lo estratégico que fueron 313, 323, 381, donde fueron rodeando a la iglesia cristiana con decretos hasta que finalmente toman el poder de autoridad de sana doctrina, y si uno va por estas latitudes, se unen con los federales y, y desarrollan durante todos estos años un poder estructural imperial basado en la estrategia de Constantino, de Nicea, del concilio de Nicea y todo lo que se fue desarrollando. Estos horripilantes policías no se les ha encontrado indicio alguno de amar en algo a la doctrina sana. El imperio papal desarrolló ese sentimiento antisacro y en algún momento nos cercó. Lo que pido es a todos los civiles que están luchando con lo que tienen, porque si uno va a ver en la mente del civil internacional y nacional, tienen el deseo de la libertad, pero ya no tienen fuerza, los quemaron. No volver a intentarlo, ya que la universidad tiene la obligación de estudiar como primer ciencia teología a nivel cómo es que está siendo atacado el rey de ciencia para ir de esa manera a los, a los profesionales de la ciencia y enfatizan en mi mente que quieren que sea esa estrategia. Estamos en un combate constantemente en los cuales los civiles y los letrados no vamos a dar un paso atrás. Estos hechos fueron parte de un proceso que modificó sustancialmente la esencia del cristianismo, como dije, de una religión que cuestionaba al imperio de los poderosos pasó a ser un credo oficial por una manera estratégica y engañosa, y se inauguró en aquellos momentos, en el siglo IV, una sociedad entre un poder terrenal y el espiritual, cuyas manifestaciones se alcanzaban hasta nuestros días. Esa inauguración en el siglo IV, la masonería ya empezaba a unirse de manera carnal y espiritual con el imperio papal y el imperio imperial, que es esas estrategias tanto de letra, de espíritu y de poder, donde nos vamos encontrando quienes eran que estuvieron con personificaciones de autoridad, pero adentro ya sabían qué eran. Los masones ya en el siglo IV ya eran uña y carne, lamentablemente, con el catolicismo y el cristianismo. Han luchado bien en no querer empuñar armas y hemos sufrido la mayor baja de leales a lo largo de estos 2000 años. La Iglesia penetró con suma habilidad en todos los intersticios del poder e incluso extendió su influencia a los bárbaros, ya que amenazaban con destruir el Imperio Romano de Occidente.
Esto le permitió mantenerse después de la caída del Imperio Romano, ya que había asegurado su poder independientemente incluso sobre él. No hay que olvidar que la Iglesia se valió de dos herramientas poderosas para consolidar el dominio. El principio del derecho público, tomado de los egipcios, el cual era el fundamento del poder monárquico que provenía de Dios, decían, y el cristianismo era la única religión monoteísta que se constituyó en la base y fundamentación de la monarquía hereditaria. Fueron armando el poder de Estado junto con los universos que bajaban en un continuo, que no se detiene por momentos. Fueron dando un poder de organización, fueron rodeando a la iglesia cristiana y fueron agarrando de escudo a los cristianos hasta llegar a toda herencia monárquica. Absorbían monógenes con constelaciones y el fundamento monárquico que provenía de Dios como una autoridad se apoyaban a Egipto para de esa manera decir que eran la autoridad republicana y nacional. No podemos seguir siendo ágiles. No podemos seguir teniendo a tales estrategas en consonancia entre los universos, las constelaciones, los egipcios caídos por los indios babilónicos, los afganos que quieren los tesoros de los clubes y la iglesia que quiere tener una postura que es no más dicotomía eclesial. El suelo americano pasa a regirse por el derecho civil, el derecho comercial y el derecho natural, que es el principio del derecho civil. ¿Qué significa? Tengo columna, tengo un sacro que es fundamento de mi columna, y tengo una corriente natural y tengo como un cerebro. Me interesa lo sacro, me interesa lo pulcro, me interesa lo bueno. No podemos seguir. 2000 años han lidiado contra estos poderes que han tenido toda clase de estrategia para destruir a las naciones y los encontramos de vuelta. Que muchos nacieron, pero fueron y volvieron vacíos. Y encontramos siempre los mismos poderes. Insto a todo el Vaticano que andan por acá con todo el cuarteto de gays y otros más, no volver a intentarlo. Insto a todos los tesoros que deben riquezas al cristiano, hacerlo en el contexto del derecho natural y financiero, pero dejar libre a los civiles que apenas tienen una actividad, una corriente natural, que puedan ser libres de creer y entender. La excomunión, poderosa arma introductoria en el concilio de Ancira, en el 314, fue otro de los elementos que utilizaron, que permitieron imponerse a emperadores y reyes, ya sea para asegurar la extensión y la exclusividad del culto, como para adquirir el poder temporal. Todas estrategias de tomar la sana doctrina y ser, que es lo que quiere Conferen en algunas divisiones y la policía militar de Brasil, y ser el muñeco, y ser la biología, y ser la imagen, y ser la lapicera. No es posible, ya sucedió en algún momento eso. Intentaron esa extensión, intentaron esa exclusividad, murieron todos, volvieron, los mataron a todos. Termina mal esa estrategia. Pido a todos los que hacen tecnología reflexionar cuál es la estrategia continua que intentan. Los elementos universales aceptados fueron el poder monárquico de origen divino, provisto por la Iglesia, y la excomunión, que fueron factores que permitieron la expansión de los católicos, que se unieron a prácticas totalitarias para exterminar a otros credos y a los disensos internos expresados por diversas sectas cristianas, como el arrianismo, el pelagianismo, que consolidaron la estructura religiosa que duraría más de un milenio, en los cuales no podemos decir de que hayan pasado los 80 o los 90 años, sí, de que los sistemas de construcción han valorado eso que hacían, por así decirlo. Es una mafia muy difícil, donde construyen en base al excremento, y construyeron
construyeron. Encontramos tanto a los arrianos como los testigos de Jehová, como los pelagianos mismos, que están en diferentes sectas y iglesias, que han construido, pero no llegan a abastecerse y a ser libres dentro de esos contextos. Y eso es uno de los propósitos por los cuales hablo sobre la teología de la liberación. La opción de Jesucristo por los pobres se convierte en la complicidad con los ricos en algún momento. Cuando Él dice, amaos los unos a los otros, no es lo suficientemente convincente para que la inmensa cantidad de fieles poderosos contribuya, además de la exigua limosna denominacional, dominical, y erradicar la miseria, decían algunos que intentaron trastornar los principios de origen de la Iglesia. Que lamentablemente los principios de Jesucristo trastornados en lo que respecta a los ricos es el problema más grande que tenemos en Latinoamérica por la llegada de las constelaciones desde Italia, ya que el Vaticano supera por momentos a India, a Afganistán e inclusive a Egipto. Digo, todos los italianos seguir moviéndose, no sé si la Unión Europea estará allá, para eliminar todo tipo de posible ataduras e intromisión, ya que se vuelve nuevamente al terrorismo hermenéutico. Uno de los puntos del mundo en que la miseria, la injusticia social y la economía adquirían una mayor profundidad fue en el desarrollo del cristianismo, y encontramos a los individuos imperiales y papales dentro de esos contextos. Es una situación contradictoria muy difícil que se vive en el contexto de la Constitución Nacional, que la teología de la liberación reafirma la opción de los cristianos por los pobres y llama a efectuar una praxis liberadora que conduce a soluciones en las que se erradique la dependencia y la miseria, en donde el cristiano viva solidariamente en la fe, que se encamine en el devenir histórico de la humanidad hacia la comunión total de todos los seres humanos en una unidad posible, inclusive entre los contravencionales, pero una contradicción resuelta en el contexto de la participación activa en los procesos liberadores, ya que tenemos una convicción profunda y verdadera en lo que respecta a la reflexión teológica y un fundamento en los pueblos instituidos por principios de nación natural, que es acompañado por el derecho, y eso hace que los sectores que fueron vulnerados pasen a tener como una sutil fuerza, ínfima y mínima. Han sufrido muchísimo, pero esa fuerza debe ser valorada, y es valorada por el cielo cuando intentan sacar adelante un mundo después de haber directamente enfrentado a los condenadores. Raúl Vidales, un artículo de la Teología de la Liberación, en la página 47, en Alternativa Latinoamericana en Mendoza, decía así en el 85, de una cosa estamos convencidos: la reflexión teológica antes que la de los teólogos es la del pueblo que es oprimido, que ha tomado conciencia de una situación de explotación y ahora lucha por la liberación. Y estamos convencidos de que el futuro del cristianismo está esencialmente ligado al futuro del mundo oprimido. Debemos levantarnos de las cenizas y saber que nos vamos a encontrar con los enemigos de antes: papales, imperiales, masones, infiltrados, motores, conferencias, simuladores, personificados, aliados. Nos queda nada, realmente. Raúl Vidal decía, Vidales, según Mauricio Duverger, en Introducción a la Política, entre los cristianos y el capitalismo ha existido siempre una contradicción fundamental. Y cuando las sociedades occidentales reivindican a la vez unos y otros, pareciera que sirven a dos señores. Pero en realidad no es que sirven a uno y al otro.
quedan reducidos en un papel de coartada, como que queremos ser del suelo, del país, de la nación, del sistema, y quedamos entre fuego porque vemos que nos agobian, que nos atacan, y que hay dentro, no solamente de este país, donde se los ha encontrado con las siglas, sino también en otros países que apenas despiertan a la vida. En una primera fase el cristianismo sirvió principalmente para enmarcar al capital, que quiere decir el cristiano dice lo que es tuyo, y si aumentó, si tiene que cumplir los procesos administrativos y financieros, y hay que pagar a seguridad para conservar eso. Cabe preguntarse si no nos aproximamos de una vuelta al cristianismo verdadero, casi ya en las cenizas. Y de esa manera la religión empezaría nuevamente a reconstruirse y dejaría de ser el famoso, la famosa, ¿no? La famosa frase rescatate, diría la Federal.